repente se rumora en la municipalidad, mira, ya oíste que fulana está haciendo el curso. Ah, sí. Y empiezan esas historias de pasillo, ¿verdad? Pero definitivamente hay muchas personas que tuvieron la posibilidad de tenerlo el curso en manera presencial. Y es que este curso a través de los años ha tenido diferentes modalidades. Por ejemplo, hubo un tiempo que era de lunes a viernes durante 23 días, pero era de 8 a 12 de forma presencial. Después se cambió a todo el día, pero menos jornadas. Luego se modificó lunes, miércoles y viernes durante todo el día. Y bueno, y en Oriente, que antes se daba todos los, todos los días durante 13 jornadas. Y bueno, en Oriente sí era más lleno de participación por el hecho de que pues la región tiene varios municipios y ahí se llenaba un salón. Pero bueno, estaba viendo en el estado que tenemos participaciones de personas de Arambala. Fíjense que estoy viendo justamente en el aula virtual la actividad y hey, qué bueno. Dice que de los participantes inscritos, que son 33, enviados tenemos 12. Es decir, 12 participantes de todos los inscritos lo han enviado. Por ejemplo, veo acá el Excel de Job, de Oscar Martínez, de, bueno, aquí dice Nelson Rigoberto, también Ana Ruth, también lo ha remitido Roxana Guadalupe y veo el de Josué Monterrosa, que también ya fue cargado. Además de ellos está Catarino Arévalo, Daisy Chávez Arévalo, está Jessica Mercedes, que también ya está el archivo cargado. Y además de ellos, me aparece Gilma Jacqueline, que también ha enviado como tarea conta gubernamental. Además, Marlene Janet también lo ha remitido. Y me parece que es el último, el de Alma Benítez Guevara. Es la última participante que lo ha hecho llegar y me imagino que el sistema a estas alturas pues ya no le permite cargar a nadie porque tenía un parámetro de habilitarse hasta las 6 de la tarde. Entonces, imagínense, ok, no nos metamos con que cumplió o no cumplió. Las personas que lo hicieron tuvieron la posibilidad de cargar un archivo, tuvieron la experiencia de agregar en el aula virtual una tarea que a nosotros aquí nos facilita poderla visualizar y podérselas calificar. Lo mismo va a pasar en el segundo examen. ¿Qué pasa con el resto de personas que no lo hicieron? Las 19 restantes, o bueno, no más, las 21 personas restantes que no tuvieron esta práctica o que lo hicieron y no lo pudieron cargar, etcétera. Pero perdimos dos oportunidades de aprender algo nuevo. Para este día vamos a procurar subir otro ejercicio de esta misma que se llama actividad 2 en la que va a tener la misma dinámica, solo que por favor a las personas que sí cumplieron con cargar esta información, si tenga presente lo siguiente, y esto no va con los 12 que enviaron el archivo, sino con algunos. Lea detenidamente las indicaciones y procure en contabilidad gubernamental, como en el resto de eventos donde usted participe, donde usted sea capacitado, donde usted tenga una relación de participante, estudiante, cumpla con las indicaciones en la medida de lo posible. Por ejemplo, se pedía que el ejercicio se desarrollara en un Excel y que éste estuviese rotulado con su nombre completo.
no con la palabra tarea, no con la palabra actividad, no con la palabra institución, sino su nombre. ¿Ok? Pero bueno, a este momento no nos vamos a detener en ese tipo de cosas, pero para el examen sí es importante. ¿Ok? Sí es muy, pero muy importante que ustedes puedan hacer ese cumplimiento fiel de eso. Y con el resto de personas que no lo pudieron enviar, pues ahí sí, ¿verdad? Ustedes sabrán. Menos mal que no es una nota que se vaya a sumar o que se vaya a restar. Bien, Alex nos acaba de enviar en el chat la lista de asistencia. Por favor, le invito a que lo tome. Vamos a iniciar entonces con la clase que dejamos pendiente el día de ayer, pero no sin antes preguntarle, ¿qué fue lo que usted se acuerda que tratamos ayer con respecto a los bienes de larga duración? No sé, alguien que me quiera refrescar la memoria. Nadie. Wow, qué martes más sombrío. En el caso de que se van a considerar como bienes de larga duración los mayores a $600. Cuyo Y costo individual, ¿verdad? cuyo Habíamos costo, precisado. cuyo costo individual sea mayor a $600. Eh, y se tiene que tener como un criterio de valor económico para ver el tiempo de duración del bien. Aunque la norma creo que también ya establece el método de depreciación. Sí, es justamente la norma que se va a abordar cuando finalicemos esta de el reconocimiento, porque justamente gracias por su apoyo para recordar lo que habíamos hablado, porque justamente esta norma se trata como de cuáles son los bienes de larga duración, cómo los identifico y cómo los voy a incluir en mi contabilidad cuando esto sea por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque esta norma es como la adquisición de los bienes de larga duración y su reconocimiento en la contabilidad. Usted dirá, pero ¿habrá forma de reconocer algo que ya teníamos? Sí, efectivamente. Y no es la norma gubernamental la que nos dé la pauta, sino que hay una norma internacional de contabilidad en el que, basado en el principio de provisiones financieras, en ese principio que usted ya sabe qué significa, eh, se considera que los bienes están diseñados para cumplir un periodo de años de uso. Es lo que en unos textos se le conoce como la vida útil o las horas a producir o las unidades a producir, porque hay diferentes tipos de bienes y hay diferentes unidades de medida. Incluso hay diferentes métodos de depreciación. La cosa es que como tenemos diferentes tipos de bienes, es probable que algunos a mitad de su vida útil presenten un cambio en su valor razonable. Por ejemplo, imaginemos que una institución tiene una máquina de escribir completamente nueva, ¿ok? En un municipio, porque ahí la señora que hace las partidas de nacimiento era muy ágil con esto y luego lo otro, pero de repente dicen, miren, fíjense que se le arruinó una tecla, pero fíjense que máquinas de escribir ya no hay. Esa sí es cierto, la compramos nueva, pero no hay repuestos, no hay mantenimiento, no hay taller, no hay garantía, no hay nada. Entonces, pasémosla de una sola vez a que se emitan a través de computadoras. Entonces, vea cómo usted, lo que en un momento una máquina de escribir nueva pasa repentinamente a la obsolescencia. Entonces, a eso se le llaman reconocimientos posteriores, es decir,
cómo los bienes van a ser tratados en la contabilidad después de que ya son parte de la institución. Eso es muy, muy importante. Fíjense que quisiera antes que nada, y qué bueno que me haya acordado justamente en este momento, fíjense que el día de ayer, después que finalizamos la clase, hicimos un cambio, era más de forma, no en esencia, era de forma nada más, en el material del capítulo 7. Y para eso creo que les estoy compartiendo la imagen del aula virtual. Por cierto, para aprovechar, vean ustedes en el caso de aquí, la actividad 1. Mire, aquí es donde yo le digo, participantes 33, de eso solo lo enviaron 12. Por lo tanto, solo para calificar 12. Esto fue el 25 de enero y la tarea ha vencido porque es un tiempo ya establecido. Espero que lo consideren para siguientes actividades. Bueno, ahora va a haber otra actividad, eso pues así va a ser. Acá, miren, fíjese que ayer nosotros les dijimos que ya estaba el capítulo 7 y también la parte 2 de ese capítulo. Muchos ya lo generaron. Entonces yo le pido por favor que en lugar de los materiales que usted generó el día de ayer, pues pueda sustituirlo por este. Es como le digo, en forma bueno, en esencia, mejor dicho, es el mismo, pero en forma cambia. Entonces, este material de lectura es el capítulo 7, parte 1, capítulo 7, parte 2 y capítulo 7, parte 3. Entonces, por favor, en estos momentos le doy espacio de 4 o 5 minutos para que usted pueda obtener este material y sustituirlo por el que ayer tenía. Por favor. ¿Y por qué tan callados? ¿Será que pasa algo que yo no sepa o no deba saber? Licenciado, todos las tres partes son las que hay que sustituir. Sí, porque es un cambio de forma. La Sucede parte 1, 2 y 3, entonces. sí, sucede que le amplío. Sucede que a veces cuando nosotros trabajamos los documentos en un formato de edición de texto, mejor conocido como Word, y luego hacemos la conversión para establecerlo en un PDF, la computadora, no sé la versión, en algunos casos sobrepone letras y eso hace un poco más difícil la lectura de algunos códigos contables. Entonces, por eso hicimos la sustitución, el cambio del tipo de letra, del tipo de formato de comprobante contable, para poder facilitar la lectura, como para facilitar la comprensión de los mismos. Entonces, a eso se debe el cambio. Licenciado, otra cosa, fíjese que yo no sé si será solo yo, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, no sé dónde estaba la tarea que íbamos a hacer. Exacto, creo que nos pasó lo mismo. Ujú. Pero sí estaba en el capítulo 7, Sí, parte 1, actividad, ¿verdad? Sí, de acuerdo, pero vaya.
ahora va a haber la oportunidad de desarrollar una actividad número 2. ¿Ok? Ahora, usted puede ver la información de la actividad 1 e intentar desarrollarla. O sea, al final eso es práctica para usted. Y luego, lo que no va a poder es cargarla, subirla como para que se la revise. Pero usted sí puede hacer la práctica y puede hacer la de este día. Ahora bien, miren, esto se lo digo como una sugerencia, ¿ok? Usted sabrá en su mundo, en su rutina, en su carga laboral, en su carga de trabajo o de situaciones particulares, qué aspectos dificultaron esto, ¿verdad? En esa parte, pues somos muy respetuosos. Sin embargo, durante la clase del día de ayer se dijo, vaya, si usted en una clase no le queda claro algo, usted tiene herramientas como para decir, mire, yo no entendí, pero no quise preguntar en medio de la clase y por favor, pero acláreme. Entonces, usted puede escribir un chat privado. Usted puede enviar un correo electrónico. Usted puede escribir en el muro. Serían tan amables de indicar dónde puedo efectuar la tarea. O sea, siento yo que instrumentos de comunicación tenemos y esto es importante porque en el caso del examen, yo pues no estuve en este anterior, pero me di cuenta que algunas situaciones, no sé si son los equipos o el usuario o una combinación, pero parece que entran en crisis por el hecho de que hay una presión, y yo sí lo creo, y hay un tiempo totalmente limitado como para que podamos resolver eso. Entonces, por eso, mientras se pueda, desarrollemos estas prácticas con más tiempo, con más tranquilidad y pues ahí adquirimos dominio de la herramienta. Pero esa actividad es en el aula virtual. En el aula virtual es lo mismo cuando decimos Moodle, ¿ok? Si alguien de mis compañeros dice Moodle, entonces él está o ella está hablando del aula virtual. Y cuando decimos Teams, pues es directamente acá, ¿ok? Sí me he dado a entender, señoritas y caballeros. Sí, licenciado, gracias. Sí, Ok. Bien, si ya tiene el material, entonces sí, pasamos sin demora al caso de las inversiones de lo que habíamos tratado el día de ayer. Entonces, habíamos dicho que los bienes de larga duración son aquellos que están diseñados para rendirle beneficios económicos futuros en el uso de las actividades diarias a las instituciones para un periodo mayor a un año y que estos iban a ser valuados de $600 en adelante para su costo individual. Y habíamos aclarado incluso que si una institución pues compraba 15,000 escritorios de $595, pues todos esos iban a ir al gasto. Y esa era la dinámica de las cosas que teníamos. Entonces, veamos un ejemplo particular. Solo voy a ampliar esto y me confirman cuando, por favor, todos la puedan ver. Dice que, bueno, ya hay alguien que no la ve aún. Hay alguien que diga yo. No, todas la ven. Vaya, entonces se adquiere un terreno contiguo al Palacio Municipal. O sea, a la par de donde está la alcaldía, pues había un terreno y se compró.
Este tiene un valor de $50,000. La empresa quien me lo ha vendido se llama Bienes y Raíces JB. Y para eso, con este enunciado que está en este recuadro, yo tengo la información como para proceder a mi devengado. Obviamente, el contador lo que va a tener a la mano es la escritura, la compra-venta de ese inmueble, o bien la certificación del registro de la propiedad e hipoteca. Entonces, con eso yo me voy a mi catálogo y busco dentro del subgrupo bienes de larga duración aquel que mejor represente la operación. ¿Qué adquirí yo? Adquirí un terreno. Entonces yo encuentro que el subgrupo 243 se habla de los bienes inmuebles y en este caso la subcuenta 243-01001 se llama directamente terrenos. Entonces es la cuenta que yo voy a cargar. La cargo con $50,000 y abono la 413-61-001. ¿Por qué aquí 001? Bueno, porque esta institución no pertenece a las del sector público y la abono por $50,000. ¿Ok? Ahora, quiero hacer una pregunta, pero mejor contéstenmela voluntariamente. Había pensado seleccionar a alguien de la lista, pero mejor así, voluntariamente. Pregunto, si usted es estudiante nuevo, no ha hecho contabilidad gubernamental en la institución donde actualmente labora, ¿cómo saber, como usted dice, bueno, yo voy a adquirir un terreno y por lo tanto va a incrementar un bien en mi contabilidad, pero ese bien me va a generar también un compromiso? Este es el compromiso que yo decía que era una analogía de una cuenta por pagar, ¿ok? Es el devengado de una erogación, siempre me va a requerir el uso de un acreedor monetario. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace usted como para saber cuál de todas las 413 es la que va a abonar en este hecho económico? Esa es mi pregunta. Y es abierta. ¿Hay alguien que quisiera responder voluntariamente? Licenciado, ¿Sí? este, bueno, de mi punto de vista, eh, para mí, ¿verdad? En el catálogo ya viene por secciones, ¿verdad? Entonces, de mi punto de vista, sería cuando uno no está familiarizado con la parte de código, pues como ahí viene por secciones y describe qué parte de qué cuenta utilizar, pues ahí sería prácticamente una guía en qué clasificación o qué grupo o subgrupo clasifica esa parte. Mm. Fíjese que yo le entiendo, pero estoy casi que seguro que las personas que no trabajan en contabilidad y que no tienen eso, creería yo que no le entendió. Licenciado, Sí, en mi opinión, ¿verdad? Sería más factible y más aconsejable que nos guiemos por el clasificador presupuestario. Ahorita lo estaba viendo yo y en el código 612 habla de inmuebles y habla de la 612.01 de terrenos y ahí explica qué gastos se van a ir ahí. Pienso que es un poco más asequible ahí. ok, pero amplíe, porque cuando yo tengo el clasificador presupuestario, tengo rubro, cuenta y objeto específico. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la 41361? Es lo que me imagino que los participantes que no están en contabilidad quisieran saber. ¿Por qué? Porque fíjense que justamente
es probable que este mismo día mi compañero Oscar Armando Beltrán inicie la exposición sobre la norma de proyectos. Y esa norma pues involucra una serie de aspectos particulares que, que ya requiere que esta parte esté afianzada. Entonces, en ese caso, podemos ver la asociación presupuestaria, de que Ujú. en la parte de los acreedores monetarios, ¿verdad? Allí Sí, cada cuenta tiene asociado un rubro presupuestario y vemos que la 41361 se asocia con el rubro presupuestario 61, que es ujú. sobre bienes inmuebles. Sí, genial, totalmente de acuerdo. ¿Usted trabaja en contabilidad? Sí, ahorita en Ah, ok. presupuesto. Ahorita está en presupuesto, pero ya estuvo en contabilidad. Es que soy contador, pero trabajo en Ah, presupuesto. Ajá. disculpe. Disculpe entonces por... No, no hay problema. Eh, ¿qué me puede decir alguien que no es contador y que no está en el área contable? Licenciado, no sé Sí, si como aquí estamos para aprender, ¿verdad? claro. Y como usted pidió a alguien que no estuviera en contabilidad ni nada, ¿verdad? Entonces, Ajá. yo simplemente he hecho contabilidad, pero de la comercial. Entonces, desde mi punto de vista, primero tendría que ver para quién va a utilizar ese inmueble en este caso, para Ujú. poder determinar a qué rubro lo voy a incluir en el catálogo de cuentas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que debería de ser ese análisis para determinar en cuál cuenta lo puedo poner en el catálogo de cuentas. Ujú. Sí. Y en este caso, entonces, ¿cómo determinamos que es la 41361? Digo, porque si yo sigo explicando esto y le digo, mira, este es el registro del devengado, van a decir, ah, es la 243.01001 contra la 41361.001. Ah, pues sí, pero ya en el examen está usted solo, está usted, el catálogo, la computadora, su manojo de nervios, su cafecito a la par, ya frío, y el internet inestable, y necesitamos afianzar este tipo de cosas que a veces hacen generar esas crisis. Y con el reloj, perdón, con el reloj en cuenta regresiva. Fíjense que efectivamente, por eso es que en este caso, para llegar a la segunda evaluación, usted debe hacer un buen uso o un nivel aceptable de rapidez del catálogo contable. Y tal cual lo han expresado las otras personas, si lo puede asociar con el clasificador presupuestario, pues de acuerdo, es válido. Fíjense que en el caso de las erogaciones, siempre que haya una erogación, es decir, que la municipalidad va a pagar o va a transferir, siempre vamos a necesitar una 413, a excepción, porque esa es la excepción de la norma, a excepción de los anticipos, que el anticipo, la municipalidad entrega dinero, pero no reconoce una 413, porque ahí no está ejecutando nada del presupuesto, porque es como un pago que se hace antes de rendir cuentas. Entonces, para este caso de las erogaciones, siempre vamos a tener un acreedor monetario, que son una 413, pero siempre, siempre que vayamos a hacer eso, esa 413 en el devengado va a ir en el haber, ¿ok? Por lo tanto, si usted hace su esfuerzo por encontrar esta cuenta, ¿ok? Por ejemplo, dependiendo de la información que se le brinde en el enunciado, usted logra determinar qué es la operación. Cuando le dicen se adquiere, ¡pum!, compra. ¿De qué? De terreno. Ok, ¿hay un monto? Sí. ¿Hay una empresa a la que un proveedor? Sí.
Ok, entonces, ¿y para qué es? ¿Es un proyecto? No, no me lo dice, entonces es institucional. Entonces yo lo que hago es afianzar esto, la cuenta de el debe. Entonces cuando yo ya tengo la 243001, yo me voy en el mismo catálogo, esta cuenta al final, en su lado derecho, tiene una asociación presupuestaria. Y esa asociación presupuestaria me dice cuál es el objeto específico de esa cuenta. Y cuando yo tengo el objeto específico, si me dice que es el, sí, bueno, pues mejor veámoslo de un solo. Vaya. Vaya, aquí tenemos el terreno. Cuando yo ya tengo mi subcuenta, que es esta, ¿ok? Entonces, a mí me dice el sistema que esta cuenta contable está asociada aquí, asociación presupuestaria, a los egresos y lo busco y veo que llegamos a la 612.01. Esto es un objeto específico y de este objeto específico los primeros dos dígitos se le llaman rubro. Entonces el rubro es el 61. Vea que obteniendo esta cuenta, obtengo información y veo que los primeros dígitos son 61. Entonces por eso es que yo en el registro utilizo la 61. ¿Por qué? Porque yo ya sé porque yo ya sé que voy a utilizar siempre una 413, pero si yo no sé cuál, entonces me apoyo de esa metodología que le acabo de mencionar para saber qué es la 41361. Y luego, para saber si es una 001 o es otro código, pues yo debo saber si esta es una empresa del sector público o no lo es. Bienes y raíces, JB, sabemos que no lo es. Diferentes que le digamos ANDA, diferentes que le digamos que el Ministerio de Obras Públicas le compra al ITFA, diferentes que digamos que el Ministerio de Trabajo le compra a la fiscalía un terreno. Entonces, ese tipo de operaciones sí va a ser tratado con código de cartera, porque así lo dice la norma. ¿Ok? Bien, entonces vea cómo solo el devengado de este ejercicio nos trae mucha información que ya a estas alturas debemos ir afianzando, debemos ir consolidando. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor sugerencia para eso? La práctica, definitivamente que la práctica, y ahí sí no hay vuelta de hoja, porque la práctica nos hace familiarizarnos con el catálogo y cuando tenemos una evaluación, pues sabemos a dónde ir a buscar las cosas y no confundirlas. Bien, entonces ahí está el devengado de la adquisición del terreno y ahora como dice que se paga con cheque, entonces ya me voy al registro del pagado, obviamente también es tipo de movimiento 1 y cargo la misma que aquí aboné, la cargo 413-61001 contra la cuenta del banco por los 50,000 en el debe y en el haber. Y a esto se le llama el registro por pago de terreno. Buenos días, ya estoy por aquí, reportándome. Ok. Entonces, esa es la ilustración de la adquisición de un terreno. En algún examen, por si usted quisiera saber o le interesaría saber
¿Qué aspectos se podrían evaluar después de este grado de dificultad? Bueno, que se le coloque, mire, se adquiere un terreno contigo el Palacio Municipal por un valor de $80,000 a una empresa de bienes y raíces y en el cual además se incluye en ese terreno una edificación que está valorada en el 20% del costo del inmueble. ¿Qué quiere decir? Que del valor que yo pague, el 20% va a ser un edificio y el 80% va a ser un terreno. Son aspectos que muchas veces los participantes definen como cascaritas o que ya se cambia todos los aspectos pero a veces que son la misma presión, los mismos nervios, pero son aspectos solo de leer, solo de mencionar. Eso es como que en este mismo ejercicio se colocara, por ejemplo, que se hace una compra en lote a esta empresa bienes y raíces en las que nos venden un terreno, pero aparte de eso nos venden también un pick-up, pero también nos venden un, qué sé yo, una computadora, un aire acondicionado, entonces todo funcionaba y todo estaba bien y nos emiten el documento respectivo. Entonces yo lo único que voy a ir a hacer es ir a tomar los valores individuales de los artículos adquiridos y ubicarlos en el código contable que corresponden. Aunque luego, en el caso de mi acreedor monetario, en el caso de mi 4361, aquí vaya todo lo que yo haya pagado. Sí, y solo si la operación así sea convenida. O sea, que solo haya un proveedor. Y en el caso que ya haya identificado las diferentes cuentas de los bienes adquiridos. Estos son los grados de complicación que pudiese tener esta temática. Quiero compartirles Una pregunta. Ok, diga. En ese caso, cuando dijo que el terreno y el edificio entraría en la 241 de bienes despreciables. Sí. Sí, porque la ley me dice que yo debo registrar las operaciones en el concepto que mejor se asimile a la naturaleza del hecho económico. Entonces, aunque a mí me vendan un terreno, si yo sé que ahí hay una infraestructura, hay una vivienda, hay una oficina, hay un edificio, hay una casa, no sé, algo pero que sea funcional, que se le pueda cuantificar. Entonces yo sé que dentro del terreno hay una parte que voy a reconocer como parte de mi edificio, de mis edificaciones, mejor dicho. Gracias. Sí, a ustedes por la participación. Puedo entonces mostrarle otro ejemplo. Dice que se compra de contado una motocicleta para mensajería de la municipalidad por $3,000. Una moto de $3,000, puchica. Una BMW. Para que ande cómodo ahí el muchacho o la muchacha encargada de ese cargo. ¿Vale $3,000? ¿Qué es? Una motocicleta. Es para algo administrativo de la institución y se paga de contado. Ok, ¿qué es lo que voy a identificar yo primero dentro de mi catálogo? El tipo del bien. Entonces cargo la 24117. ¿Por qué? Porque la motocicleta es justamente un vehículo de transporte. A esto sí quisiera yo también mencionar que a los contadores les ayuda mucho
el nivel de cultura general que manejan. Con esto hago un comentario netamente personal, pero sí en mi experiencia laboral veo que las personas que intentan ampliar su nivel de cultura general tienen una ventaja significativa de aquellas personas que no pueden, que no quieren, que no le dan importancia. ¿Por qué digo esto? Porque la cultura general son ese conjunto de conocimientos que nosotros adquirimos de la cotidianeidad, de sucesos eventuales, pero que los vamos almacenando y que les vamos almacenando, y al final todo eso viene a sumar en conocimiento. A veces, en algunos planteamientos de los exámenes, nosotros les decimos que se adquiere. Bueno, y esto creo yo que fue un examen de hace como un año quizás, o 6 meses, no recuerdo. Pero se les pedía en un ítem de esa evaluación que se adquiría un elevador. Es lo que generalmente también conocemos como ascensor. Ok, esos que están en los edificios, en los centros comerciales, y que son automatizados generalmente. Entonces, y la persona eso lo registraba en una cuenta de otros bienes diversos. Entonces, porque en su cultura general no podía asimilar qué era un elevador. ¿Qué era un ascensor? O sea, no lo identificaba como un bien que estaba dentro del subgrupo de equipo de transporte, tracción y elevación. ¿Por qué? Porque la persona estaba encerrada con los vehículos de transporte. Solo vio la subcuenta y no vio la cuenta. Si usted se fija en la cuenta, aquí aparece elevación, pero en la subcuenta dice vehículo de transporte. ¿Por qué? Porque esta clasificación dice que si es equipo de elevación, es un vehículo de transporte. Entonces, por eso digo yo que en una evaluación a algunas personas pudiera darle ventaja al nivel de cultura general y aprovechar en esto y sobre todo no cometer el error de registrar en un concepto diferente un hecho económico. Bien, después de haber hecho el reconocimiento de la motocicleta de la 241.17.001, por default, igual que la explicación anterior, yo ya sé que la siguiente va a ser una 413.61. ¿Por qué? Porque yo ya me percaté a qué objeto específico está asociada esta cuenta. Entonces, Motoman se llama el proveedor. Entonces, aquí tenemos el devengado por 3,000 en el debe, incrementando mis recursos, mis inversiones en bienes de larga duración, e incrementando mi cuenta por pagarle a un acreedor monetario. Pero como dice que se compra de contado, entonces ese mismo día, ese mismo momento, yo procedo a cargar esta 413.61, yo la cargo y abono el banco con los $3,000. Concepto, registro por pago de motocicleta. Ambos con tipo movimiento 1. Ahora, no sé si ya alguien preguntó en clases anteriores, y si es así, pues quedaría además el comentario, pero a veces los participantes preguntan, mire, y cuando son compras de contado que nosotros hacemos, o bien pagos de contado que nos vienen a hacer un contribuyente, es decir, por ejemplo, el caso típico, una partida de nacimiento.
una partida de nacimiento es una certificación de un documento o la emisión de un documento en la que si la persona no la paga, no se la imprimen. O no sé si primero la imprimen, después la persona paga y después se la dan. No, realmente no sé el procedimiento, pero creería yo que si que no tienen una impresión mensual de partidas de nacimiento, sino que estas son a petición directamente del usuario. Entonces, esos son ejemplos de percepciones de contado que tiene una municipalidad. Entonces, en concreto, se debe hacer siempre dos registros, partida 1 y partida 2 para ese tipo de hechos. Pero no trajo el cargador. No, pero espérate, me dice, conéctale acá. Vamos a pedirle, por favor, que siempre tengan el cuidado de apagar el micrófono. Cuando nosotros tengamos esos momentos simultáneos en el que percibimos y en el que pagamos, sí podemos hacer un solo registro. Sí se puede hacer una sola partida 1, pero obviamente llevaría el mismo orden, la 241 primero, o sea, el orden del devengado y luego el caso de la 4361 después, ya esta vez en el debe y luego el banco. Eso es válido. De hecho, las personas que trabajan en el aplicativo Safin saben que los recibos de ingreso para aquellas municipalidades que trabajan únicamente reconociendo solo lo que les llegan a pagar, entonces se dan cuenta que ahí siempre cuadra la caja con los ingresos, porque el mismo sistema le hace el devengado, le hace la percepción en la caja. Es decir, el mismo recibo carga la 213, abona la 85, luego carga la caja por el monto total y abona la 213. Pero eso es un proceso automatizado y ahí sí no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es que siempre vamos a respetar dentro de un solo mismo registro los dos momentos, devengado y percibido, devengado y pagado. ¿Ok? No sé si tienen dudas. Licenciado, aunque quizás por cuestión de ordenamiento y viendo la explicación que usted nos da, quizás veo más viable hacer mejor por separado las partidas, ¿verdad? Para interpretar lo que es cada uno de los registros y también de la documentación que uno va a dejar de soporte. Es en mi opinión personal, ¿verdad? Siento que se queja sería un poco más de orden. Y yo siempre he dicho también que nunca hay que dar más de lo que nos piden las auditorías, ¿verdad? Bueno, es respetable su opinión. Efectivamente, y sobre todo en este proceso de aprendizaje, quizás lo mejor fuese que para mejor control usted siempre haga el devengado o el pagado. Ahora, lo que va adelante de ese consejo es siempre lea detenidamente las indicaciones. No vaya a ser que lo que se le pida no lo haga y esté haciendo lo que no se le pida. Por ejemplo, ya nos ha pasado que de repente se prepara una evaluación y se dice se adquiere al crédito una motocicleta por un valor de $3,000, la cual es entregada por el proveedor el día tal. Y luego se coloca, se pide, punto. Registros correspondientes a la adquisición, literal B, registros correspondientes a la depreciación al 31 de diciembre del año de la adquisición. Y la información está completa.
La información no da lugar a ninguna duda, pero hay participantes que, insisto, por los nervios, por, por el tiempo, por la presión, incluso muchos por el bullying que tienen en las oficinas de, ya oíste que fulano está en el curso. A ver cuándo venga la nota, a ver con cuánto, a ver si es cierto que así como se la pica. Y bueno, empiece todo ese ambiente dentro de las instituciones. Y la persona eso, quiera o no, pues le afecta, eso afecta. Y, y empiezan en el examen, mire, disculpe, y aquí también vamos a hacer el pagado. Y el enunciado dice que es al crédito. Mire, y aquí la depreciación la vamos a cobrar desde ese día hasta, y la indicación dice al 31 de diciembre del año de la adquisición. Quiere decir que vaya a ver cuándo se compró, vaya a ver cuánto es la cuota anual de depreciación y saque una proporción con con una lógica aceptable, ¿verdad? Entonces son aspectos bien básicos que algunas personas por no leer las indicaciones, intentan, y ya nos ha pasado, que de repente, y yo les pregunto algo a ustedes, así, a conciencia, olvídense que son participantes, en este momento olvídense que son participantes. Imaginemos que ustedes son las personas encargadas de calificar. ¿Qué pasa si una persona registra el pago de la motocicleta cuando la operación fue al crédito? Pregunto yo, ¿el ejercicio lo tiene malo o lo tiene más o menos malo? Tres opiniones nada más. Permítame, tenés el listado de los participantes. Solo decime tres alcaldías aleatorias. Vaya, San Fernando, ¿qué piensa usted? Y luego me va a dar la opinión. Ajá, de ahí, ¿quién más? De Tapalhuaca, prepárese. Y de Sensuntepeque. Ok, les escuchamos en ese orden. San Fernando, Tapalhuaca y Sensunte. Bien, Hola, hola, buenos días. buen día. Con respecto al ejercicio planteado, no tendríamos que hacer el pagado porque como es a crédito, pienso yo. No sé si estoy en lo incorrecto. Sí, mi pregunta es, si ante un examen que un estudiante hace el pagado, ¿el ejercicio lo tiene bueno, lo tiene malo o más o menos? Lo tiene malo. Ok, gracias. De San Fernando, ¿verdad? Morazán, correcto. Buah, excelente. Es un maravilloso pueblo. Bien pequeño, sumamente Está pequeño. lejos. Está, bueno, eso de lejos es relativo, ¿verdad? Pero es un municipio muy fresco. Llueve, creo yo, que la mayor cantidad de meses en el país. Así es que, Correcto. y tienen un café espectacular que dicen que es bueno. Yo nunca lo he probado, pero No, así dicen. bueno, Va, correcto. de acuerdo. No, Magnífico, pues, excelente. Y miren una pregunta, y siempre tienen flujo migratorio de hondureños. fíjense que ahorita no están dejando pasar porque tienen que hacer la prueba para poder pasar allá por la frontera. Ok, de acuerdo. Correcto. Bueno, Excelente. pues. Gracias. Seguimos con Tapalhuaca. Tapalhuaca a la una. Hola, Hola. yo pienso de que estaría malo. Ujú. Ok.
¿Por qué? Hola, Hola, ¿por qué considera usted que estaría malo? porque como ahí le está diciendo de que es al crédito, Ujú. no al contado. Se lo pondría Entonces, si le malo, ¿eh? dice que es al contado, ajá, entonces si le dice que es al contado, tendría que cancelarse de una vez, pero si es al crédito, no. Ok, por lo tanto, le ponderaría malo. O sea, un participante que haga eso, malo. Ok, genial. Gracias por su participación. Vaya, vámonos a Sensuntepeque. Buenos días. Hola, Licenciado, yo creería que de cuenta que fue. Hola. hola, le escucho. Bueno, estábamos escuchando lo del fondo, mejor dicho. Pero díganos. Hola, Sí, díganos. ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Ok. Fíjate que yo creo, no sé mucho de contabilidad. Para mí son que los cuentas del catálogo y todo es nuevo, pero creería yo que sí debería registrarse por igual, aunque sea el crédito, se va a estar cancelando como cuota, pero no sé si iría en esa cuenta específica. Entonces, no sé. Sí, no hemos mencionado No directamente sé la si cuenta. Sí, de acuerdo. Hola. Gracias por aclararnos eso. No hemos hecho referencia exacta al tipo de cuenta, sino al hecho de qué pasa si algo que no estamos pagando, hoy no lo estamos pagando, y lo registramos como que sí lo hemos pagado. Entonces, ¿Usted de qué estaría. unidad es? Fíjese que hace poco me trasladaron a la unidad de presupuesto. Antes estaba en la UASI. Ujú, ok. Ujú. Y la UASI que no están juntos en la misma oficina, divididos por cubículos, presupuesto y UASI. Sí, estamos unidos, pero así Diferentes para funciones. manejar son diferentes funciones. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, le vamos a pedir que se apoye con el licenciado Francisco para que él nos ayude con un poquito de su tiempo para que podamos ahí reforzar algunos conocimientos porque, porque va a ser necesario para el resto de las evaluaciones que siguen. Así que dígale, mire, licenciado, me dijo Juan José que fuera bueno que usted también pusiera un granito de arena, ¿verdad? En ese proceso de aprendizaje. Y aparte le da mis saludos. El auxiliar de él hace poco también sacó lo que es el curso de contabilidad con bastante buena nota. En Ricardo serio. Benítez. Ricardo Benítez. Bueno, no lo recuerdo, o sea, a lo mejor no Así participaba que tanto. Sí, a los dos entonces, uno para el receso de la mañana y otro para el receso de la tarde, pero hay que aprovechar ese recurso para que podamos ir afianzando esta práctica. Bien, gracias a los tres por haberse dado a aportar y a decir su opinión. Efectivamente, cuando nosotros estamos calificando, intentamos, ¿verdad? Intentamos buscarle el lado, quizás pensó esto, quizás creyó lo otro, pero rotundamente el planteamiento está malo, porque en contabilidad son números, manejamos cifras y los números por ser fríos no mienten, o al menos no deberían de mentir. Por lo tanto, tampoco podemos decir, no, mire, esto estuvo más o menos, porque ya en la práctica eso ya es un problema. ¿Ok? Bien, veamos si tienen más dudas y si no, me voy a quedar yo hasta acá con esta norma de adquisición de bienes, solamente recomendándoles, bueno, voy a diseñar una evaluación que se va a llamar actividad 2 para que esta tarde la puedan subir a la plataforma del aula virtual donde ya explicamos que lo deben hacer. No porque esto sume nota, no porque los que no lo hicieron baja,
Pero siempre mentalícese que a veces de repente tenemos promedios finales de 5.96, 5.97 y el sistema nos dice reprobado. Pero nosotros decimos, pero 5.97 ya lo que necesita es un soplo para poder llegar a ese 7. Entonces nos remitimos justamente al aula virtual, nos remitimos a los foros, nos remitimos a las clases, en fin, a ver si participaba, a ver si estaba ahí, a ver si tenía alguna manifestación de interés y por supuesto las tareas que cuentan. Pero bueno, usted sabrá por qué no la hizo. Solo 12 de 33. Híjole, ni siquiera en la mitad. Bien, voy a subir un ejemplo y desde ya se los cuento. Básicamente se adquiere una computadora, un vehículo, un terreno que posee también un edificio. Entonces, esas adquisiciones vamos a hacer, algunos van a ser de contado, otros al mes se va a pagar algo. Entonces, usted póngale atención a las indicaciones e intente hacerlo de una forma pausada y ordenada. La otra cosa, ya le doy la palabra, La otra cosa es que vamos a hablar con mis compañeros para habilitarles esta misma mañana una guía de ejercicios. Eso es para que usted practique, para que usted ensaye, para que usted invierta. Y por favor, no cometa o no vaya a cometer el error de otros participantes que en el mismo discurso, mire, yo no pedí ir al curso, a mí me mandaron ir al curso. Y yo me imaginaba que era una capacitación. Y yo me imaginaba que iba a ser café con pan. Pero de repente, después del segundo examen, se da cuenta que la nota es mala y hasta entonces la gente reacciona. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer para no verme afectado? Porque la nota se le va a enviar a la jefatura correspondiente de cada entidad cuando esto haya finalizado. Entonces, estamos a las puertas de una segunda evaluación en la que usted debe tener un buen resultado. Hoy sí, dígame. Dos preguntas. Me imagino que en el ejercicio ese donde menciona que hay terreno y edificio nos va a dar el valor de cada uno, del terreno o del edificio. O al menos el porcentaje que ocupa cada uno. Cada del uno, monto. el valor. Ok, excelente. Y lo otro está, el jueves tenemos siempre bajo la misma modalidad que hicimos el jueves pasado el examen, ¿verdad? La evaluación, que va a ser teórico práctico, estaba viendo ahí en el Sí. brochure. Entonces mi pregunta es, hay una versión que me imagino que cuando hablan práctico vamos a hacer en el momento lo que son partidas, ¿verdad? Registros contables. Exacto. Ok. Y los vamos a subir ahí en el espacio donde estén. Correcto. Ok. Excelente. Eso sería mi. Vaya, de acuerdo. Procure hacer esto con mucha conciencia y con mucha responsabilidad, porque hemos sorprendido a algunas personas y la verdad es que llegar a ese nivel sí ya es un poco penoso. Sé que en este grupo pues no debería darse, pero sí hay algunas personas que en aras de disque aprovechar cierta, no sé, tal vez cierta forma de creerse listo o lista, piden apoyo y que mire que la cámara no me sirve y que mire que me desconecté y que mire que... Y de repente vienen los ejercicios bien hechos. El problema es cuando esta persona viene acá al examen final. Porque ahí es donde nosotros tenemos la mejor lectura de las notas obtenidas por los participantes. Así que mejor trabajarlo a conciencia, que así se aprende y así se logra.
¿ok? ¿Y cuánto tiempo nos van a dar el jueves? Por más que todo por la parte práctica, porque la vez pasada que era teórico nos dieron 1 hora. Y esta vez no sé. Es 2 horas. Ah, va. Excelente, estamos bien ahí. La idea es que en la teoría ustedes la resuelvan en 10 minutos por tarde, van a tener 1 hora 50 para hacer la Los práctica. ejercicios. Sí, definitivamente. Así es que, bien, quedamos en esos entendidos y cualquier cosa, pues continuamos con las consultas en el foro o por los mecanismos que ya establecimos. Lick, ¿Ok? yo quiero hacer una consultita. Ok, tiene la palabra. Los ejercicios que subimos el día de ayer, ¿qué tan factible sería que nos regalaran una revisión para ver si andamos bien o en qué andamos fallando? Mire, con eso que solo son 12 personas las que lo hicieron, voy a hacerlo yo en el transcurso de la mañana y si no, yo me comprometo a que los 12 van a tener en la parte de la misma donde cargaron eso, comentarios implicándole las oportunidades de mejora. ¿Ok? Vale, gracias, Lick, muy amable. Claro, con gusto. No sé si alguien más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le cedo en este momento la administración de la clase a la licenciada Mena para que ella continúe con ustedes. Que tengan una bonita mañana. Gracias, igual, Lick. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, Lick. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días. Sí, se escucha. Bien, gracias a Dios. Qué bueno verles, que están aquí presentes en este Buenos curso. días. Buenos días, buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de las normas específicas, así como ya se los recalcó mi compañero, pues realmente tenemos que tratar de avanzar lo más que podamos en el desarrollo de las normas para que la otra semana que ya estén en la ejecución del laboratorio, pues ahí pues vamos a tratar de abarcar la mayor parte de las dudas que tienen relacionadas con algunos ejercicios, ¿verdad? La idea de ese trabajo pues es que ustedes hagan un escenario completo de aplicación de todas las normas, así que va a ser muy bonita la práctica en ese sentido. Así como se los manifestó Juan José, pues es importante que cada uno de ustedes a conciencia desarrollen ese ejercicio para que no tengan dificultades para el examen final, ¿verdad? Que es el que van a venir acá a desarrollar. Voy a compartir la presentación. La norma específica que vamos a ver a continuación es la de la depreciación. Me comentan por favor si se visualiza. Sí, Lick, se visualiza. Gracias. Bien, esta norma sobre depreciación de bienes de larga duración, pues básicamente es complementaria a la que ustedes acaban de ver con el licenciado Juan José y prácticamente lo que nos referencia esta es el método que las instituciones del sector público van a utilizar para hacer ese cálculo de depreciación de este tipo de bienes.
tanto los que se adquieren para funcionamiento, es decir, para bienes institucionales, como también, ¿verdad?, para los bienes que se adquieren en los diferentes proyectos que se ejecutan en las instituciones públicas, ¿verdad? Dentro de la conceptualización, pues yo creo que ya la mayoría pues tiene como la idea de qué es esto de la depreciación, ¿verdad? Es el desgaste que tienen los bienes de larga duración y cuyo efecto definitivamente debe de reflejarse en la contabilidad mediante ese cálculo, ¿verdad? Hay algunas consideraciones que se han establecido por parte de la dirección, ¿verdad? Y específicamente son que cuando las instituciones requieran aplicar un criterio diferente al que se tiene establecido en esta norma, pues puede hacerlo, ¿verdad? Es decir, que las instituciones, mediante sus políticas y sus leyes, ¿verdad?, analizan que este efecto de depreciación, el cálculo debe de hacerse para sus bienes de larga duración diferente, pueden solicitarlo a la dirección, se evalúa y se les da, dependiendo, ¿verdad?, de la justificación y del por qué es que solicitan un método diferente, entonces se da la aprobación por parte de la dirección, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del sector municipal, ¿verdad?, hay algunas alcaldías, creo que de las que están ahorita, pues creo que no hay ninguna, pero sí hay algunas que han solicitado un método diferente de depreciación con relación a los bienes de larga duración, específicamente los vehículos, el transporte, los camiones recolectores de basura, ¿verdad? Que esos bienes, pues, por el mismo funcionamiento o la utilización que estos tienen, pues hay un desgaste un poco más rápido sobre este tipo de bienes. Entonces, se autoriza pues un método diferente de aceleración para poder calcular la depreciación de estos bienes, ¿verdad? Aquí lo menciona, ¿verdad?, cuando las circunstancias especiales ameriten una depreciación acelerada del valor contable de determinados bienes, entonces aquí es donde se puede hacer ese requerimiento y pues los procedimientos de cálculo pues van a ser diferentes siempre y cuando estén conforme a las disposiciones legales. El método de depreciación, los bienes deberán depreciarse anualmente, ¿verdad? Esto no implica que necesariamente, estimados, la depreciación tenga que hacerla el contador al final del año. En su mayoría lo hacen tomando en consideración esto, pero acá les hacemos énfasis de que esto de la depreciación, ¿verdad?, debe de hacerse de forma mensual, ¿verdad? El método, pues sí, es el que sí definitivamente deben utilizar las instituciones para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Y tenemos dentro de la normativa esta tablita que es la que les da la referencia de cuál va a ser el cálculo que se deberá hacer, ¿verdad? Y tenemos que para las edificaciones y obras de infraestructura va a ser un